Ha sido revelado el recorrido del Giro Italia 2026 y es por eso que hoy vamos a hacer un análisis del recorrido de la Corsa Rosa del 2026. Un giro con 3.459 kilómetros y casi 50.000 metros de desnivel. Partirá desde Bulgaria, más específicamente desde Nesevar, y llegada en Roma. Etapas durísimas, muy largas y mucho para hablar. Así que vamos con el video. Iniciamos con la primera etapa, la Grande Partenza, de 156 kilómetros entre Nesevar y Burgas. Una etapa para sprinter con solo un puerto de cuarta categoría a 95 kilómetros de meta, por lo que la primera Maglia Rosa debería ser para los sprinters. Segunda etapa, de 220 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo. Tres puertos de tercera categoría, no muy duros y algunos muy lejos de meta, pero el último a 8 de meta en el que podríamos ver algún ataque y la Maglia Rosa podría cambiar de portador. Tercera etapa, la última en Bulgaria, de 174 kilómetros con inicio en Plovdiv y final en Sofía. Una etapa con un solo puerto de segunda categoría a 71 kilómetros de meta, en el que no creo que hayan ataques, pero algún equipo endurecerá la carrera para soltar a los sprinters puros. Aquí tendremos el primer día de descanso de la carrera en el que nos trasladaremos a Italia, para empezar así la cuarta etapa en Catanzaro, de 144 kilómetros con inicio en Cosenza. Una etapa muy interesante con un puerto de 14 kilómetros a 43 de meta. Después un descenso largo y un falso llano hasta llegar a meta, por lo que podríamos ver un sprint reducido. Tenemos la quinta etapa con inicio en Praia a Mare y final en Potenza, de 204 kilómetros con un final con mucho desnivel y un puerto de segunda a 50 de meta. Hay que tener en cuenta ese pequeño repecho que tenemos a 4 kilómetros de meta que podría ser decisivo para la etapa. En la sexta etapa tenemos la típica llegada a Nápoles de 161 kilómetros con inicio en Paestum. Aunque mucho cuidado con ese puerto de cuarta categoría a 7 kilómetros de meta, en el que podríamos ver sufrir a algunos sprinters y ver una llegada muy interesante en Nápoles. Aquí tenemos la séptima etapa, una de las más duras de la carrera, con salida en Formia y la primera llegada en alto de carrera en el mítico Blockhaus, que además será la etapa más larga del Giro con 246 kilómetros, por lo que al llegar al pie de Blockhaus todos van a estar muy desgastados para afrontar esos 13 kilómetros y medio de ascenso durísimo, en el que podríamos ver un gran cambio en la general. Octava etapa entre Chieti y Fermo, de 159 kilómetros con unos últimos 60 kilómetros muy interesantes, con mucho sub y baja, con puertos cortos pero duros y un final perfecto de unos 3 kilómetros en el que tal vez si alguien gastó de más el día anterior lo va a pagar en esas últimas rampas. Tenemos la novena etapa entre Cervia y Corno alle Scale, de 184 kilómetros, siendo casi una etapa monopuerto y un ascenso muy duro al final en Corno alle Scale, de 11 kilómetros en los que veremos una gran batalla entre los favoritos en un momento con mucho desgaste luego de 2 etapas muy importantes. Aquí tendremos el segundo día de descanso y arrancamos con la décima etapa, una cronoplana de 40 kilómetros entre Viareggio y Massa, en la que vamos a ver grandes diferencias, sobre todo por lo que es una contrarreloj tan larga. Una manera muy interesante de empezar la segunda semana. En la etapa 11 tendremos 178 kilómetros de recorrido entre Porcari y Chiavari. Una etapa con 3 puertos muy duros en los últimos 60 kilómetros de la carrera y coronamos el último de estos a 9 de meta, para así hacer un peligroso descenso hasta llegar a meta. Etapa 12 de 177 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure, con un puerto de tercera no tan duro a más de 50 kilómetros de meta, en el que tal vez algún sprinter sufra y no veamos una llegada masiva con todos los velocistas. Tenemos la etapa 13 de 186 kilómetros entre Alessandria y Verbania, que no tiene mayores dificultades montañosas hasta los últimos 20 kilómetros, donde veremos un puerto de cuarta categoría y uno de tercera. Este último que coronamos a 13 de meta y en el que se reducirá mucho el grupo principal y tal vez veamos un sprint reducido. Y ahora sí, la etapa 14, una de las más duras de la carrera, corta, de solo 133 kilómetros entre Aosta y Pila, en la que empezamos a subir casi desde el kilómetro 0, y a partir de ahí muchos puertos largos en los que no creo que haya movimientos hasta llegar a Pila. Un puerto de 16.5 kilómetros muy duro en el que vamos a tener muchos movimientos y cambios en la general.
Tenemos la etapa 15 en la que tendremos 136 kilómetros entre Voghera y Milán. Un circuito muy peligroso sin nada de montaña por el que pasaremos 5 veces. Una etapa perfecta para sprinters en la que hay que estar muy atento a las caídas y a los cortes. Aquí tenemos el último día de descanso y arrancamos con la tercera semana, con una etapa 16 corta de 113 kilómetros con inicio en Bellinzona y final en Cari, en la que hay que mencionar un paso por Suiza y un circuito con algunos puertos de tercera y de segunda hasta llegar al ascenso final en Cari, de 11 kilómetros pero muy duro, que podría ir definiendo la carrera. Etapa 17 de 200 kilómetros con inicio en Cassano de Adda y final en Andalo. Una etapa muy dura por lo larga y que prácticamente siempre está picando hacia arriba. Cuenta con 3 puertos de tercera y un final en un puerto de tercera en los últimos 5 kilómetros. Una etapa que probablemente sea para la fuga. Tenemos la etapa 18 de 167 kilómetros entre Fai della Pagnanella y Pieve di Soligo. Prácticamente un día de descanso para los líderes de la general, aunque siempre hay que tener cuidado. Y la última oportunidad para los sprinters antes de Roma. Y aquí tenemos la etapa reina de la carrera, la etapa 19 entre Feltre y Piani di Pezze, de 151 kilómetros pero con puertos muy duros durante todo el recorrido, desde el paso Durán, la Forcella Stanluasa, el paso Giau, que será la cima copia de la carrera, el paso Falzarego y por último, para finalizar, los últimos 5 kilómetros de subida en el Piani di Pezze, en el que se va a ir definiendo la clasificación general. Y para finalizar la lucha por la maglia rosa, tenemos la etapa 20 de 199 kilómetros entre Gemona del Friuli y Piancavallo, donde tendremos un inicio no tan duro hasta que a falta de 67 kilómetros de meta empezamos a subir Piancavallo, el cual vamos a subir 2 veces para finalizar en alto la lucha por la maglia rosa. Y ya por último, el típico circuito en Roma, de 131 kilómetros que será el paseo triunfal para el campeón de la edición 109 del Giro de Italia. Y en la parte final, el típico sprint que se ha llevado a cabo en las últimas ediciones de la Corsa Rosa. Bueno, y hasta aquí el recorrido de este Giro Italia 2026, que me parece muy interesante y nos va a dar mucha emoción de inicio a fin. No olvides suscribirte y nos vemos en la meta. Chao.